en este tema que vamos a tratar hoy, que es el contexto actual del control de parásitos del minto en ganadería, la importancia y la sostenibilidad, que creo que trata un tema bastante candente, de bastante actualidad y por el que todo el mundo pues, está ciertamente preocupado. A mí me ha sorprendido incluso el número de inscritos. Si se mete todo el mundo, pues la verdad que va a haber más de 100 personas. Entonces, esto es lo que da una idea de la importancia que tiene pues, el control de los parásitos en la ganadería, el desarrollar estrategias sostenibles y que garanticen, pues, por un lado, la salud de los animales, por otro lado, pues, la viabilidad de las explotaciones, a la vez que se protege el medio ambiente, ¿no? Sobre todo en este tipo de ganaderías que optan por el pastoreo, donde las resistencias antihelmínticas pues, son tan importantes, tienen que afectar a la eficacia de los tratamientos, obliga a replantear cómo gestionamos ese tipo de parasitosis, incluso el impacto ambiental que puede tener el uso y la eficacia o pérdida de la eficacia de estos fármacos. Por eso, pues este webinar lo que viene a continuar uno que se hizo anteriormente, hace unos años, creo que fue pre-COVID, que desafortunadamente no quedó registrado, no quedó grabado, y que intenta ofrecer una visión más actualizada. Y por eso hoy, pues ya conocemos a una de las personas que es Elora, aunque yo lo voy a presentar ahora, pues son dos ponentes, tanto Elora como María, que presentaré posteriormente, que a pesar de su juventud cuentan ya con una dilatada trayectoria en este sentido y que nos van a hablar un poco pues, de las herramientas que hay, dónde estamos, en qué situación estamos, hasta dónde vamos a llegar y cómo se puede garantizar este control. Ya sin más dilación, nuestra primera ponente pues, es la doctora Elora Valvera García. Yo tengo la suerte de conocerla, además estuvo con nosotros en Córdoba un tiempecito aquí. Es investigadora postdoctoral del CSI, del Instituto de Ganadería de Montaña, integrante del Grupo de Investigación Entropía. Su trabajo pues, se centra en la parasitosis gastrointestinal y de pequeños rumiantes, con especial atención a los mecanismos que impulsan esa resistencia y al desarrollo de herramientas diagnósticas y estrategias de control sostenible. Y precisamente sobre esa temática es sobre la que versa su ponencia. Si os parece bien, se hace como en otras ocasiones, participa Elora, después presento a María, participa María y después podemos tener un turno de coloquio o de preguntas donde podéis plantear ya sea eh, por el chat o por el micro las preguntas que consideréis oportunas y hablamos sobre el tema un poco. Así que Elora, cuando quieras, pues tienes la palabra y yo me callo ya. Vale, pues muchas gracias. Bueno, buenas tardes y muchas gracias, Rafa, por la presentación y también por la organización de este webinar y por la invitación también a la charla y, por supuesto, gracias a la SOCEPA por la oportunidad de hablar esta tarde. Y nada, como has dicho, yo voy a centrarme sobre todo mi charla en lo que es las resistencias antihelmínticas en el ganado y también un poco de este término de estrategias de control sostenible de las infecciones producidas por nematodos gastrointestinales. Primero decir que tanto mi compañera, la doctora María Martínez Valladares, como yo estamos actualmente en el Instituto de Ganadería de Montaña, o IGM, que se trata de un centro mixto del CSIC y la Universidad de León. Las instalaciones cuentan, bueno, pues con un edificio principal, como se puede ver en la imagen, donde estarían los laboratorios y las oficinas, y también con una finca experimental, con un rebaño propio de ovino, y también actualmente tenemos vacas y cabras. Hay 3 departamentos distintos en el IGM. Nosotros, nuestro grupo de investigación se encuentra dentro del Departamento de Sanidad Animal y dentro de la línea de investigación que se enfoca en el estudio de la epidemiología, el diagnóstico y el control integral de parásitos de herbívoros, con especial atención a las helmintosis digestivas. Por lo tanto, nuestra línea está muy ligada, por un lado, por supuesto, a la ganadería y también a las infecciones producidas por
el Mintos. Entonces, como ya se sabe, una parte muy importante del ganado en España, tanto ovejas como cabras como vacas, en algún momento de su vida está en contacto con el pasto y aunque este sistema, por supuesto, ofrece numerosas ventajas, el hecho de que esté tan ligado a la naturaleza también hace que los animales puedan estar más expuestos a ciertos riesgos, entre ellos a las infecciones producidas por los parásitos helmintos. Uy. Y dentro de este grupo, que es un grupo muy grande, nosotros nos centramos, o principalmente el estudio, estudiamos aquellas parasitosis que van a producir unas mayores pérdidas productivas en ganadería y, por tanto, también unas mayores pérdidas a nivel económico. ¿Vale? Entonces, generalmente se habla como de tres grupos más que producen mayores pérdidas: los nematodos gastrointestinales, también, por otro lado, los trematodos como fasciola hepática y nematodos pulmonares. Nuestro trabajo hasta el día de hoy se ha enfocado principalmente, sobre todo, en nematodos gastrointestinales y también en fasciola hepática, y la charla de hoy se centrará sobre todo en este grupo de nematodos gastrointestinales. Vale, en términos de prevalencia, cuando hablamos de nematodos gastrointestinales, los más prevalentes van a ser los estrongílidos, y dentro de ellos los que más frecuentemente encontramos y con los que principalmente trabajamos son algunos géneros de la familia Trichostrongilidae, como son sobre todo, por ejemplo, en nuestra zona, en zonas de clima más templado, incluso fresco y también húmedo. En ovino principalmente vamos a encontrar Teladossagia, también es muy prevalente el género Trichostrongylus, y luego en zonas más cálidas o de un ambiente, sí, un clima tropical, subtropical, encontramos el género Haemoncus, que además se trata de una especie más patógena que el resto por ser hematófaga. Decir que aún así, con esto del cambio climático, también se está viendo cambios en las prevalencias de estos géneros. Luego, a nivel de ganado bovino, generalmente el género más frecuentemente encontrado es Ostertagia y también Cooperia. Y bueno, la Nora, localización, ¿sí? Nora, perdona un momento, a ver si puedes darle que pone, yo estoy viendo que pone que la aplicación pone ocultar el letrero abajo, no sé si lo ves una Ay, cosa. ay, sí, perdón. Sí, sí, sí. Vale, ¿así? Vale, ahora perfecto. Venga, Vale, nada, no. vale, perfecto. Vale, pues la localización de estos parásitos adultos va a ser bien abomas o bien intestino delgado de los hospedadores definitivos, y por lo tanto las alteraciones que van a producir van a ser a este nivel. Entonces nos vamos a encontrar animales con diarrea, por tanto también una pérdida de peso, retrasos del crecimiento, también pérdidas de apetito, incluso anorexias, y también casos de anemia e incluso mortalidad. Decir que, aunque a nivel sintomatológico los más afectados suelen ser animales inmunodeprimidos o animales jóvenes, se ha visto que las pérdidas productivas que estas infecciones generan son importantes incluso en animales que no presentan una sintomatología. ¿Vale? Entonces, a continuación os voy a mostrar algunos datos de distintos estudios que han sido publicados sobre el impacto que tienen tanto en la producción como económico de este tipo de infecciones. Entonces, por ejemplo, en carne se ha visto que en corderos infectados llegan a alcanzar en promedio solo el 85% del crecimiento esperado, incluso en el caso de infecciones subclínicas. En bovino, por ejemplo, también se ha observado que el tratamiento o el uso, el control de estos nematodos gastrointestinales puede ayudar a aumentar la ganancia de peso de los animales entre los 12 y los casi 50 kilos por animal. Otro ejemplo que tenemos aquí también es de un estudio que se llevó a cabo por nuestro equipo de investigación hace unos años, en el que se observó que en ovejas que presentaban una carga parasitaria baja podían llegar a producir un 55% más de leche que ovejas con una carga alta. Además, incluso en niveles bajos de infección, cuando estas eran tratadas, podía incrementar hasta en un 10% la producción de leche. Por otro lado, además también en vacas se han visto que estas infecciones pueden producir disminuciones en las producciones de leche de hasta 1 kilo al día. En términos así más globales, otros estudios
establecen que estas pérdidas o estiman que las pérdidas a nivel europeo producidas por los principales parásitos helmintos, estos grupos que decía antes, nematodos gastrointestinales, pulmonares y fasciola, se sitúan en los 1.800 millones de euros al año, solo en Europa, y en España en los 100 millones de euros. Entonces, hasta ahora, ¿cómo se ha controlado este tipo de infecciones? Bueno, pues principalmente mediante la administración de fármacos antihelmínticos, es decir, se ha hecho un control terapéutico. Los dos grupos más utilizados hasta la fecha de fármacos son las familias de los benzimidazoles y la familia de las lactonas macrocíclicas. Los benzimidazoles, su mecanismo de acción, simplemente para que os suene, lo que van a hacer es inhibir selectivamente la polimerización de los microtúbulos de la beta-tubulina del parásito y van a producir la muerte del mismo. Podemos encontrar varios grupos, probenzimidazoles y benzimidazoles, como el albendazol, el mebendazol, el femendazol. Y por otro lado también vamos a encontrar, tenemos el grupo de las lactonas macrocíclicas, con dos grupos principales, donde podemos encontrar avermectinas como la ivermectina, doramectina, epinomectina y también milbemicinas como la moxidectina. Generalmente lo que se hace actualmente es la administración de estos fármacos de manera preventiva. Normalmente casi nadie lleva a cabo diagnóstico, entonces lo que se hace es de manera rutinaria, 1, 2, 3 veces al año en las explotaciones se realizan desparasitaciones de todos los animales, pues normalmente, como decía, con esos fármacos que son los más utilizados, lactonas y benzimidazoles, y sin embargo, pues eso, no se llevan a cabo diagnósticos previos. ¿Qué es lo que produce el llevar a cabo estas prácticas de manejo? Bueno, pues produce el desarrollo de resistencia antihelmíntica, que no es otra cosa que la capacidad de los parásitos que tienen para sobrevivir a tratamientos con estos fármacos antihelmínticos que a dosis terapéuticas normales deberían producir la muerte o la inhibición del crecimiento del mismo. Además, no solo esta práctica, sino que hay otras prácticas de manejo que se han asociado con el desarrollo más rápido de resistencias antihelmínticas, y estas son, por ejemplo, la administración de fármacos a dosis por debajo de lo recomendado. También, por ejemplo, la utilización de fármacos caducados, su mal almacenamiento en condiciones de temperatura, humedad o luz que no son adecuadas. También, cuando es posible o al revés, cuando no es posible, también la falta de alternancia de familias de fármacos antihelmínticos también acelera ese desarrollo de resistencia antihelmíntica. Hay veces que solo se trata con un fármaco, siempre albendazol, siempre albendazol, siempre albendazol. Entonces, esto también hace que se desarrolle más rápido la resistencia. Y por otro lado, también tenemos la importación de resistencias, es decir, cuando traemos animales nuevos al rebaño, el no hacer una correcta cuarentena, ya no solo el chequear si tiene o no parásitos, sino hacer un test para ver si existe resistencia, nos puede evitar traer parásitos resistentes a nuestro rebaño. Entonces, la resistencia antihelmíntica, para mí, se puede decir que es como un iceberg. Nosotros en el campo lo que estamos viendo es solo una pequeña parte de lo que en realidad está sucediendo. Pongo un ejemplo, nosotros vamos a desparasitar un rebaño y vemos que, desparasitamos y vemos que una buena parte de los parásitos se ha eliminado, es decir, tenemos una eficacia del 80, del 90%. Bueno, pues según guías de criterios establecidos internacionalmente, se habla de resistencia cuando la eficacia de estos fármacos ya baja del 95%. Vale, entonces en este caso, que parece, que el fármaco ha hecho mucho efecto, pues en este caso tendríamos ya una instauración de resistencia antihelmíntica en nuestro rebaño. ¿Y cuál es el problema aquí? El problema es que cuando comienza a instaurarse, a veces no, lo que suele ocurrir es que en muy poco tiempo, a veces son 2, 3, 4 años, o a veces se ha visto que al año siguiente la eficacia de esos fármacos antihelmínticos, cuando se instaura, puede caer del 80 al 90% al 20%. O sea, entonces, cuando ya la eficacia del fármaco cae a estos niveles, ya digamos que no hay marcha atrás. Entonces, hay que tener mucho cuidado
y hay que tener en cuenta esto, que aunque nosotros directamente no lo estemos viendo, pues podemos tener ese problema. Entonces hay que tener cuidado. Esto simplemente es otra imagen un poco más visual para explicar cómo se desarrolla esta resistencia a lo largo del tiempo de manera muy simple, y es que de manera natural nosotros en nuestra población de parásitos aleatoriamente vamos a tener un porcentaje bajo de resistentes, porque aleatoriamente son genéticamente resistentes. Entonces, ¿qué pasa cuando damos dosis por debajo de las necesarias o cuando tratamos cuando no hay que tratar? Pues que lo que hacemos es favorecer la supervivencia y la expansión de esos parásitos resistentes, porque nos estamos eliminando los susceptibles, es decir, estamos eliminando a la población refugio, que es esa población de parásitos que no está expuesta a fármacos antihelmínticos. Vale, entonces, muchas estrategias de control de este tipo de infecciones lo que hacen es basarse en el mantenimiento de poblaciones refugio, es decir, de poblaciones que sabemos que son susceptibles a estos fármacos. Por eso no se recomienda llevar a cabo estos tratamientos de manera rutinaria y preventiva. Entonces, ahora voy a pasar a hablar de cómo detectar la presencia de esta resistencia antihelmíntica. Existen distintas técnicas. En primer lugar, las técnicas in vivo, que son las que utilizan directamente los animales vivos y sobre las que podemos utilizar cualquier fármaco antihelmíntico que se pueda administrar a los animales de cualquier familia. Este es el ensayo de reducción del recuento de huevos fecales, o Fecal Egg Count Reduction Test, o FERC, ¿vale? Que lo que vamos a hacer aquí es administrar un fármaco antihelmíntico y vamos a recoger muestras en una explotación de animales, muestras de heces de un número determinado que está establecido en las guías de la UAP, y vamos a recoger heces, vamos a determinar el número de huevos por gramo de heces que tienen esos animales, de que hemos tomado las muestras, y vamos a volver a recoger muestras generalmente 14 días después, pero depende del fármaco o de la familia del fármaco que estemos utilizando. Entonces tratamos, recogemos muestras y volvemos a recoger muestras 14 días después. Entonces lo que hacemos es hacer un cálculo del porcentaje de reducción de estos huevos en heces, y se establece que se consideran resistentes cuando la reducción en este recuento del número de huevos es menor del 95%, y bueno, cuando el límite inferior del intervalo de confianza del 95 es menor del 90%, ¿vale? A esto hay unas guidelines que están donde está todo recogido, cómo realizar estos protocolos. Hay guidelines publicadas tanto para llevar a cabo estudios de investigación como también si algún veterinario está interesado o tiene alguna sospecha de que en alguna explotación puede que estén fallando los fármacos. También hay otras guías que son más fáciles de llevar a cabo en campo para veterinarios, por si hay alguien interesado. Luego, por otro lado, también existen las técnicas in vitro, las que realizamos en el laboratorio. Por un lado tenemos el ensayo de eclosión de huevos, que es una técnica que está puesta a punto para benzimidazoles, ¿vale? En este caso nosotros lo que utilizamos son los huevos. Vamos a incubar huevos que hemos extraído de las heces de animales infectados de nuestra explotación con un benzimidazol, con tiabendazol, en estas placas de cultivo de 24 pocillos durante 48 horas, y lo vamos a incubar a una dosis que nosotros denominamos dosis discriminante, ¿vale? De 0,1 microgramos por mililitro, que se sabe que tras 48 horas de incubación, si vamos a hacer un cálculo del porcentaje de eclosión de estos huevos en cada pocillo, y si vemos que hay un porcentaje de eclosión mayor al 50% a esta dosis discriminante, podemos clasificar a la cepa como resistente. Entonces, es un método que nosotros llevamos ya haciendo unos años, porque es bastante más sencillo que el método in vivo, y que hemos visto que tiene muy buena correlación con el in vivo. Por otro lado, también esta es una técnica completamente estandarizada. Sin embargo, por otro lado, tenemos ensayos que no están del todo estandarizados para detectar resistencia a otras familias de fármacos, como son las lactonas, o sea, como la ivermectina. Y en este caso
si los benzimidazoles los que miraban era la actividad frente a los huevos de estos fármacos, las lactonas se van a basar en detectar la actividad del fármaco frente a la motilidad de las larvas 3. ¿Vale? En este caso, como ya os digo, sí que hay laboratorios que lo tienen más puesto a punto, más estandarizado, pero no, de momento no hay un protocolo que podamos seguir internacionalmente, digamos, para poder llevar a cabo determinar la presencia de resistencia antihelmíntica. Pero bueno, decir que se basan sobre todo en la motilidad frente a la forma infectante del parásito, que es la larva 3. Por otro lado, también existen distintas técnicas moleculares que de nuevo están muy enfocadas a benzimidazoles porque en lactonas macrocíclicas todavía no existe un marcador genético que esté validado universalmente. ¿Vale? Entonces, lo que sí que sabemos que la resistencia en benzimidazoles está asociado a un polimorfismo de un solo nucleótido que se encuentra en codones específicos de ese gen que comentaba antes cuando hablaba del mecanismo de acción de los benzimidazoles que codifica la beta-tubulina del parásito. Entonces, en este caso, la sustitución, por ejemplo, de una fenilalanina por tirosina en el codón 200 se sabe que está asociado a resistencia a benzimidazoles en distintas especies de nematodos gastrointestinales. Por ejemplo, en Haemonchus, Enterodontia, Trichostrongylus, Coperia, Ostertagia. Con menor frecuencia también se ha observado otros SNPs que se han asociado con resistencia, ya sea en combinación con otros o bien por sí solos, como por ejemplo la misma sustitución, pero en el codón 167, y también la sustitución de glutámico por alanina en el codón 198. ¿Vale? Decir que también hace unos años nuestro grupo de investigación publicó un artículo en el que pudimos observar la presencia de un nuevo SNP asociado a resistencia en este codón 198 para teladrosagia circuncita. En este caso sí que lo pudimos relacionar con la presencia de resistencia. Es decir, que esto es interesante de cara a tener, de cara a llevar a cabo estudios de resistencia mediante técnicas moleculares, está bien conocer que puede haber nuevos SNPs y también interesante tener en cuenta zonas que son más prevalentes o menos en unas especies u otras. Por ejemplo, nuestra zona Trichostrongylus y teladrosagia es la que generalmente más problemas de resistencia da. Entonces, pues está bien tener en cuenta que puede haber nuevos SNPs asociados a esta resistencia. También quería enseñar datos de trabajos que se han llevado a cabo a lo largo del tiempo. En este caso, son trabajos de nuestro grupo de investigación que se han llevado a cabo sobre todo en la zona de Castilla y León, sobre niveles de resistencia antihelmíntica, ¿vale? A distintas familias de fármacos. Aquí se puede ver la evolución a lo largo del tiempo, desde 1999 hasta datos de 2016. Se puede ver que en el caso de todas las familias de fármacos, desde los benzimidazoles, las lactonas y el levamisol, el porcentaje de prevalencia de resistencia ha ido incrementándose a lo largo del tiempo. Estos estudios están realizados principalmente en ovino, aunque aquí podéis ver que en 2011-2012 también se obtuvieron explotaciones de vacuno. ¿Vale? Pero estos datos son de ovino y se han utilizado las técnicas in vivo para poder comparar unas con otras. Entonces, en todos los casos, el porcentaje de resistencia va incrementando a lo largo del año. El último dato de benzimidazoles en esta zona de Castilla y León se sitúa en el 35% de resistencia. Y, como podéis ver, la ivermectina, valores del 75%, y también presencia de resistencia a más de una familia de fármacos. En los últimos estudios se ha visto en un 50% de las explotaciones muestreadas. También tenemos datos más recientes que todavía no han sido publicados, de muestreos llevados a cabo entre 2022 y 2024. En este estudio se mostraron unas 50 explotaciones de ovino para determinar los niveles de resistencia tanto benzimidazoles
como ivermectina, pero decir que en este caso se seleccionaron previamente explotaciones que se sabía que utilizaban la ivermectina, ¿vale? Entonces no es un dato de prevalencia real, pero que aún así observamos que en esas explotaciones que utilizan ivermectina, un 50% de los rebaños presentaban resistencia, es decir, fallo terapéutico, y que aún así, y aunque se utilizaba ivermectina, el 11% de los mismos también presentó resistencia a benzimidazol. También hay estudios que han llevado a cabo, que se han publicado actualmente en el año 2025, de muestreos realizados en 2021, que bueno, han sido publicados por nuestros compañeros de Córdoba, en los que, más en la zona suroeste de la península, en los que bueno, pues también han hecho un estudio de los niveles de resistencia a las distintas familias de fármacos y, como podéis ver, los benzimidazoles también tienen unos niveles bastante similares, de en torno al 27%, 7% para el caso de las lactonas y 13% de las explotaciones con resistencia a más de una familia de fármacos. Otros datos más a nivel europeo. En este estudio se obtuvieron datos acumulados desde 2010 y se observó que la prevalencia media de resistencia a benzimidazoles, todo esto en oveja, cabra y vaca, desde 2000, a benzimidazoles es del 86%. 52% para las lactonas macrocíclicas, con excepción de la amoxicilina, 48% para el levamisol y 21% para la amoxicilina. Es decir, en España todavía no hemos alcanzado estos valores, pero viendo lo que está ocurriendo en Europa, tenemos que empezar a implementar medidas de manejo o de control mucho más sostenibles para no ir detrás, básicamente, para que no nos pase exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues, ¿cómo podemos controlar estas infecciones? Sencillo, llevar a cabo buenas prácticas de manejo y administrar fármacos antihelmínticos. Pero claro, administrar fármacos antihelmínticos cuando sea necesario. Y aquí entra un poco en juego el término de control sostenible, que lo que quiere es reducir la utilización de los fármacos antihelmínticos al mínimo para maximizar su eficacia. ¿Vale? ¿Qué va a conseguir esto? Va a conseguir retrasar ese desarrollo de resistencias, reducir los tratamientos antihelmínticos cuando no son necesarios, ¿vale? Y el coste que conllevan, y también va a reducir la presencia de residuos en el medio ambiente, de los que hablará a continuación también María. Entonces, ¿cuándo debemos tratar? Bueno, pues cuando sea necesario. ¿Y cómo podemos saber cuándo es necesario? Pues cuando llevemos a cabo diagnósticos previos. La técnica de diagnóstico que más utilizamos, que más se utiliza sobre todo en España a día de hoy, es la coprología. Nosotros principalmente utilizamos técnicas de flotación, la McMaster modificada, y ahora también usamos el Miniflotac, sobre todo con sulfato de zinc para también detectar huevos de trematodos como fasciola. Y bueno, simplemente indicar que es una técnica buena, pero que también hay que saber hacer una correcta interpretación de la misma. Sabemos que la coprología nos va a decir muy bien esos niveles de contaminación del pasto, pero no también, pero que a veces no se correlaciona bien con los niveles de infección de los animales, ¿vale? Pues por ejemplo, depende de su sistema inmunitario o de la especie con la que estén parasitados, etcétera. Entonces, aquí entra también en juego un poco el papel del veterinario en la decisión de tratar o no tratar. Es decir, un tratamiento positivo no siempre debe significar tratamiento. Es decir, deberíamos también tener en cuenta otros factores de riesgo de infección y también, sobre todo, de manejo, ¿vale? Una manera fácil de establecer si tratar o no es la utilización de valores umbral, es decir, valores que nos digan en qué punto de la infección deberíamos realizar ese tratamiento ya no para que no produzcan signos clínicos en los animales, sino para que no haya pérdidas productivas. Aquí otros métodos de diagnóstico que existen o que están disponibles, aparte de la coprología, el pepsinógeno sérico, también se pueden ver anticuerpos frente a
a los parásitos, tanto en muestras de sangre como de leche. Para vacuna, el que está comercializado es un kit que detecta anticuerpos frente a Ostertagi. Y bueno, pues como he dicho, para sangre, muestras individuales o de leche, tanto individuales como de tanque, que es bastante cómodo. Y nada, ya simplemente muy rápidamente, como una parte pequeña del proyecto Europeo Spark, del que también hablará María a continuación, y también parte del programa Momentum del CSIC, en el que estoy ahora mismo contratada. Nosotros estamos llevando a cabo el siguiente proyecto que voy a explicar y que se basa en la puesta a punto de estrategias de control sostenibles o de una estrategia de control sostenible que se basa en evidencia, es decir, en diagnóstico. ¿Vale? Entonces, primero voy a explicar qué es esto de WormWise. Es una aplicación, una página web que podéis encontrar en Internet, que lo que nos va a ofrecer es asesoramiento y está muy enfocada en este caso a los veterinarios, ¿vale? Asesoramiento en materia de control de este tipo de infecciones. Entonces, nosotros en esta aplicación lo que vamos a hacer es introducir una serie de información. 5 preguntas relacionadas con el manejo de la granja, lo introduciría en este caso pues el veterinario. También va a recoger los resultados de un diagnóstico de laboratorio y esto va a generar un informe, ¿vale? Que de momento esto ha sido puesto a punto por investigadores belgas, ¿vale? Entonces se utiliza en Bélgica y en base a sus al manejo que ellos llevan y en vacuno de leche, en este caso. Entonces, bueno, pues allí generalmente los animales en febrero, marzo, abril, dependiendo del año, los animales salen a pasto y vuelven a estabularse en octubre, noviembre. Entonces, bueno, pues decir que actualmente está adaptado a su sistema de manejo. Entonces, aquí vamos a introducir, como ya decía, una serie de preguntas de manejo, diagnóstico de laboratorio, es decir, los resultados de un ELISA, y nos genera un informe. Esto simplemente es la página web, es muy fácil de utilizar, simplemente se crea un grupo nuevo, se introduce si son animales adultos o jóvenes, es decir, de primera temporada de pastoreo, y estas son las preguntas. ¿Cuántos animales tiene el grupo que se va a analizar? ¿Cuánto porcentaje de la dieta se basa en pasto durante esta temporada de pastoreo? Porque a mayor porcentaje, mayor riesgo de infección. Cuando salen a pasto, cuanto más tarde salgan, menor riesgo de infección. Si se siega el pasto, lo mismo, si se siega, menor riesgo. Y los tratamientos que se realizan en cada temporada de pastoreo. Con todo esto, lo que se genera es un informe que podéis ver aquí de más cerca, que nos va a dar una serie de datos. En primer lugar, bueno, aquí son los datos de los resultados de ELISA. Aquí un riesgo de infección, en este caso es un ejemplo, un riesgo de infección medio, y también, interesante, nos va a dar unos resultados o una aproximación, un cálculo de las pérdidas de producción que están teniendo esa explotación con estos datos que hemos introducido, ¿vale? Pero que puede que tenga o puede que no. Y también opciones de control. Bueno, pues aquí para cada explotación algo distinto, si tiene que tratar o no, o si recomienda mejor repetir la coprología en 2 meses, o si recomienda, hay sospecha de resistencia, pues hacer un test, una prueba para ver si hay resistencias, intentar sacar más tarde. Bueno, pues está muy adaptado a cada situación. Entonces, lo que queremos en este proyecto es intentar adaptarlo a España, es decir, para poder utilizarlo aquí. Para ello, necesitamos, claro, recoger información tanto de infección como de manejo, por lo que estamos colaborando con veterinarios y ganaderos de distintas regiones de España que nos envían tanto muestras de heces como de tanque de leche en las que nosotros analizamos mediante ELISA coprología y emitimos un informe. O sea, damos la información al ganadero o también al veterinario. Nos pueden enviar tanto veterinarios como ganaderos las muestras. Y les generamos un informe tanto con resultados como con recomendaciones. ¿Vale? Aparte de estas muestras, también enviamos un cuestionario a rellenar para poder tener toda esta información junta. En este caso, para este proyecto, trabajamos con vacuno de leche de extensivo o semi-extensivo, entonces, bueno, pues son con zonas con regiones específicas. Entonces, al final, básicamente lo que pretendemos con esto es tener
datos también de una prevalencia de la infección por estos nematodos gastrointestinales y también vamos a añadir por fasciola en distintas regiones de España para ampliar un poco más los datos que hay hasta ahora. Ofrecer esta información a veterinarios y ganaderos, así como darles nuestras recomendaciones y para poner en práctica estas medidas de control sostenible y también esto nos va a ayudar a detectar qué prácticas de manejo o qué variables climáticas también favorecen la presencia de infección en nuestro país, ¿vale? Porque hay mucha información y muchos estudios, pero nosotros queremos trasladarlo también a España. Entonces, esto sí nos va a permitir calcular o predecir un riesgo de infección en función de distintas variables para tomarlo como base también para adaptarlo a OneWise, ¿vale? O a un sistema muy similar. Y nada, simplemente decir que si hay alguien que se esté interesado, tanto veterinario, ganadero como investigador, en participar en este proyecto, pues nosotros que estamos encantadas. Y esto simplemente es un poco lo mismo sobre el control sostenible, pero ya me he pasado de tiempo. Así que nada, muchas gracias por su tiempo y si tienen alguna duda pueden también escribirnos o bueno, al final de la charla también preguntar. Bueno, pues muchas gracias, Elora, por una exposición una visión tan exhaustiva de todo. Has tocado todos los palos, desde el principio hasta, pues parecía una Sí, novela sí. esto. Vamos, a mí me ha parecido súper interesante porque para una persona que quiera saber un poco de lo que va la historia, pues da una visión bastante completa. Además, si había gente interesada, yo me he tomado la libertad y en el chat he colgado ya el enlace del OneWise, por si alguien quiere luego pinchar y ver cómo Sí, porque funciona. creo que el primer informe, creo, si no me equivoco, el primer informe para veterinarios es gratuito, por si quieren ver cómo funciona. Lo que pasa Pues es que, claro, yo, las preguntas están adaptadas todavía claro. a Pues eso. nada, por si quieren ver por lo menos como en la página, yo ya he puesto el enlace en el chat por si, pues me consta que hay veterinarios por ahí escuchando y que le echen un vistazo. Bueno, pues vamos a continuar con la siguiente ponente, que es María Martínez Valladares. A María también tengo la suerte de conocerla. Ella es científica titular del CSIC en el mismo instituto que Lora, como ha dicho Lora, son compañeras. Tiene también una trayectoria a nivel nacional bastante extensa y también a nivel europeo en el estudio de los helmintos de rumiantes, la resistencia. Para que os hagáis una idea, pues ha participado en 25 proyectos de investigación, liderando 9 de ellos, incluidos proyectos internacionales, acciones COP, y este liderazgo pues, también se extiende, como digo, dentro de este ámbito europeo, ya que es presidenta, como ha comentado antes Lora, de la red Environ, dedicada a evaluar y mitigar, y ver cómo se evalúa y mitigar el impacto ambiental de esos antihelmínticos, y también participa activamente en el proyecto SPARK. Este proyecto se centra en el control sostenible de parásitos en rumiantes en pastoreo. De hecho, esta trayectoria pues, ha sido tan extensa y tan prolífica que hace ya unos años fue reconocida con el premio Peter Nansen de la UAP a científico joven y además ha sido incorporada también a la Academia Joven de España. Y la ponencia de María pues, va a ser sobre lo que comentaba, lo ha adelantado un poquito de Lora, que es la visión europea del control antiparasitario y esas nuevas herramientas de comunicación, sobre todo haciendo referencia a los proyectos Environ y Spark. Así que María, cuando quieras, te di los permisos antes, así que yo creo puedes compartir pantalla y ver Muy bien. si la presentación va bien. Bueno, pues nada, antes de comenzar con la presentación, agradeceros, bueno, en especial a ti personalmente, la invitación y el hecho de organizar estos para webinars y por supuesto a la SOCEPA por darnos la oportunidad de, bueno, pues de contar en lo que estamos haciendo a día de hoy y bueno, simplemente espero que resulte interesante para la audiencia y paso a compartir. Vale. Bien.
¿Se ve la Se ve, presentación? se ve Sí. perfectamente, María. Vale, gracias. Muy bien. Pues Bueno, nada, pues cuando tú quieras. estupendo. Gracias, Rafa. El título de mi charla, como ya ha adelantado Rafa, es Visión Europea del Control Antiparasitario y nuevas herramientas de comunicación. Me voy a centrar en hablar principalmente de estos dos proyectos en los cuales estamos participando en Spark y en la red Cost Envirant, la cual estoy liderando a día de hoy. Y bueno, la verdad es que nos da un poco la idea de las actividades que se están haciendo en relación a la problemática del control de los parásitos helmintos en ganadería. Bueno, simplemente por introducir un poco el tema, a día de hoy tenemos una serie de desafíos en la ganadería a nivel mundial. El primero de ellos, como ya sabéis, es proveer alimentos para una población que está en constante crecimiento. A día de hoy ya somos más de 8.000 millones de personas en el planeta y se prevé un incremento sustancial para el año 2050. Pero todo ello hay que conseguirlo evitando la degradación de los recursos naturales que tenemos en nuestro planeta, evitando, por lo tanto, la deforestación y la desertificación y al mismo tiempo intentando reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual todo esto parece bastante complicado, este panorama. Y, por supuesto, mejorando la salud y el bienestar animal. ¿No? Hay estimaciones que también indican un incremento sustancial de la población de rumiantes a nivel de todo el planeta. Es verdad que hemos visto poblaciones decrecientes de rumiantes en Europa, pero si miramos en un global, lo que es la perspectiva y a futuro, sí que también va a haber un incremento del número de cabezas de animales. En este sentido, la ganadería extensiva es muy importante para, contribuye de alguna forma, de forma bastante importante, contribuye a este ecosistema y a este mantener lo que es el planeta, ¿no? Es cierto que la ganadería extensiva va a favorecer la prevención de los incendios, ya que estos animales desbrozan pues, lo que son las determinadas áreas, los montes de nuestro país, y al mismo tiempo el hecho de que estos animales estén en el campo va a favorecer también la biodiversidad y va a favorecer también la polinización de las plantas, ¿eh? Simplemente por la eliminación de las heces en el medio y por el movimiento propio de estos animales. El hecho de que se estén eliminando pues, todas estas heces al medio, el abonado de los campos, que es en realidad, también favorece que lo que es el suelo sea muchísimo más rico, que la biomasa del suelo sea incluso mayor y esto va a favorecer también algo muy importante, que es la captura de este CO2, sobre todo de CO2 antropogénico, que es el producido por las personas. Cuanto mayor es la calidad del suelo, más se va a favorecer la captación de CO2. Por lo tanto, a día de hoy la ganadería extensiva juega un papel muy importante a nivel de mantenimiento del ecosistema. Sin embargo, tenemos lo que favorece al planeta por una parte, a los animales les desfavorece por la otra. Como bien sabéis, todos los animales que están en pastoreo corren el riesgo de estar infectados por parásitos, principalmente parásitos helmintos, que se engloban en estos tres grandes grupos, entre hemátodos, cestodos y nemátodos, y por lo tanto, de alguna forma, tenemos que mantener también a estos animales sanos desde el punto de vista no solo de la sanidad y del bienestar, pero sino también desde el punto de vista productivo, es decir, animales enfermos, si hablamos de animales de producción, su producción va a ser mucho menor, es decir, van a producir o bien menos leche o van a crecer menos que si son animales sanos. ¿M? Entonces, tal y como explicó anteriormente Lora, a día de hoy la metodología más utilizada para el control de estas infecciones por parásitos helmintos en rumiantes es la administración de fármacos antihelmínticos. Sin embargo, el mal uso o el uso abusivo de los mismos
ha dado lugar a lo que ya hemos visto anteriormente, que es a la presencia de estas resistencias antihelmínticas, que es un fenómeno que es global y que aun apareciendo nuevas moléculas en el mercado, es cuestión de tiempo, como hemos visto con los nuevos fármacos que se han comercializado en los últimos años, como por ejemplo el Monepantel. Es cierto que con el paso del tiempo en algún momento van a aparecer estas resistencias, bueno, pues que, porque estas moléculas la verdad es que presentan muy buena eficacia y algo que a día de hoy no se está haciendo de forma correcta en el campo, que es el diagnóstico. Bueno, pues en muchos casos se trata de forma indiscriminada sin realizar un diagnóstico coprológico. Nosotras, con la experiencia que tenemos en el campo, es cierto que en el ganado ovino sí que se hace a día de hoy un mayor diagnóstico sobre todo para conocer los niveles de las cargas parasitarias, determinar también cuáles son los parásitos que están infectando a los animales, porque también es importante saber no solo si los animales están parasitados o no, sino también cuáles son las especies, porque en función de esas especies también puede variar la dosis de fármaco. Entonces, en este sentido, la percepción que nosotros tenemos es que en ganado ovino, en en algunas explotaciones sí que se están haciendo las cosas bien, pero por ejemplo en ganado vacuno no es una práctica habitual el hecho de realizar el diagnóstico coprológico. Y bueno, una de las iniciativas en las cuales estamos trabajando, que es en la que ha explicado Elora, es el diagnóstico mediante una muestra de tanque de leche, en la cual se detectan anticuerpos frente a estrategia y bueno, el hecho de ser la toma de muestras tan sencilla, pues esperemos que favorezca pues el que tanto veterinarios como ganaderos pues comiencen a utilizar más esta herramienta. Bien, antes de hablar de Environ, de la acción COST, sí que me gustaría comentar los antecedentes de esta acción COST, que es otra previa en la cual nosotros también participamos, que era COMBAR. COMBAR significa Combating Anthelmintic Resistance in Ruminants, o sea, combatiendo las resistencias antihelmínticas en rumiantes. Y en COMBAR trabajamos en tres aspectos diferentes del control de los parásitos helmintos. Trabajamos en cómo realizar un buen diagnóstico de los mismos para así evitar el desarrollo de las resistencias, para minimizar el uso de los fármacos. En un segundo grupo de trabajo estudiamos cuáles eran los factores socioeconómicos que estaban relacionados con el uso de los fármacos. ¿Qué quiero decir con esto? Que al fin y al cabo, tanto el veterinario como el ganadero, debería ser el veterinario, es la persona que va a decidir cuándo realizar el tratamiento, la frecuencia, si realizarlo o no. Y de algún modo, el hecho de, como hemos visto que las resistencias se están desarrollando por un uso abusivo del mismo, es cuáles son los factores a nivel social también que hace que un veterinario o que un ganadero decida desparasitar o no. Cuando no se está haciendo diagnóstico coprológico, muchas veces, bueno, pues simplemente el ganadero el que a veces marca las decisiones conjuntamente con el veterinario, pero es cierto que ahí hay un componente social que va a determinar el hecho de cómo realizar ese tratamiento. Y en paralelo trabajamos y desarrollamos, estudiamos nuevos métodos de control que favorecían la reducción del uso de fármacos antihelmínticos, ¿no? Como pueden ser compuestos naturales, plantas con actividad antihelmíntica, utilizar nuevas estrategias de manejo de animales, como puede ser el control de pastos o como pueden ser los tratamientos selectivos, es decir, en vez de tratar a todo el lote, simplemente tratar a aquellos animales que de verdad pues, necesiten o que presenten unas mayores cargas parasitarias. Es decir, se describieron en aquel momento nuevos métodos más sostenibles de control. Sin embargo, es cierto que nos enfocamos mucho en la que es la parte de tratamientos, de eficacia de tratamientos y de resistencia en ese momento. Sin embargo,
hay que tener en cuenta que cuando se están realizando todos estos tratamientos, el fármaco, una vez que entra dentro del animal, sufre unos procesos, en algunos casos se metabolizan más y en otros menos, dependiendo de la molécula, pero al final, o bien el fármaco o bien su metabolito terminan excretándose por orina o por heces y terminan eliminándose al medio ambiente. Es decir, que estos medicamentos de alguna forma van a acabar o bien en el suelo, en los excrementos o bien directamente en el agua. No solo esto, sino también el cómo se haga, si se hace de forma correcta, pues lo que es la recolección de los envases de estos medicamentos, pues también puede estar afectando de alguna forma al medio ambiente. Y también hay que tener en cuenta que el estiércol que se produce en las explotaciones, es decir, las heces, van a esparcirse y va a servir también como abono para determinados cultivos, para determinadas plantas. Por lo tanto, una parte muy importante que estamos comenzando a considerar a día de hoy es la presencia de residuos de fármacos antihelmínticos en el medio ambiente. Y por otro lado, eh, continuamos con la idea de qué métodos podemos utilizar para reducir el uso de fármacos antihelmínticos. Lo que sí que estamos viendo es que ahora nos toca el siguiente paso. El siguiente paso es la implementación de estos métodos en condiciones de campo. Es decir, ver de los métodos que describimos cuáles son de verdad aplicables en el campo en función del sistema productivo. Bien, si se trata a lo mejor de sistemas extensivos o intensivos, o bien dependiendo de la especie animal, si hablamos de ganado que está más especializado en la producción de leche o de carne, etcétera. Pero hay que tener en cuenta que estos métodos solo se van a implementar y solo serán aceptados por parte del ganadero siempre y cuando haya un rendimiento productivo. Es decir, que los rendimientos productivos al menos no se vean disminuidos. Es un rendimiento económico al final lo que está buscando el ganadero. Entonces, bajo este contexto, lo que estamos intentando es un equilibrio entre rendimientos productivos por un lado, sanidad animal por otro, e incluso en este momento estamos incluyendo lo que es la salud ambiental. Es decir, tenemos que llegar a un punto en el cual necesitamos mantener animales sanos para que sean productivos, pero evitando esa contaminación en el medio ambiente. Además, a día de hoy, dentro de lo que es la Unión Europea, tenemos una serie de desafíos. Uno de ellos es lo que llamamos el Pacto Verde Europeo, cuyo objetivo es que la Unión Europea sea el primer continente climáticamente neutro antes de 2050. Para ello, la Unión Europea describe o implementa, desarrolla una serie de estrategias, y estas son algunas de ellas. Una de ellas es From Farm to Fork Strategy, y siendo una de sus bases reducir el uso de pesticidas hasta un 50% antes del año 2030. Y por otro lado, contamos o se ha descrito otra estrategia que es la Biodiversity Strategy, la cual pretende mitigar los riesgos asociados al uso de pesticidas y además destinar el 25% de las tierras agrícolas de la Unión Europea a agricultura ecológica para fomentar tanto la biodiversidad como combatir la degradación del suelo. Bien, además de este desafío, a nivel, como investigadores, tenemos otros desafíos, que es la agenda de investigación, agenda que va desde el año 2021 hasta 2030. Esta agenda o dentro de esta agenda se describen una serie de objetivos y el objetivo número 3 versa sobre estresores químicos y físicos, cómo prevenir y eliminar el daño que puede crear este tipo de estresores. Desde hace muy poco tiempo, desde hace pocos años, se está comenzando a incluir nuevas moléculas, nuevos fármacos
e incluso los fármacos antihelmínticos como contaminantes orgánicos emergentes. Entonces, este es un nuevo paradigma en el cual estamos a día de hoy, al cual, pues, por ejemplo, lo que es la Agencia Europea del Medicamento, la EMA, incluso ha descrito una serie de sustancias que a día de hoy se describen como sustancias persistentes, bioacumulativas y tóxicas. Y en esta lista de sustancias incluimos la moxidectina, que es un fármaco que pertenece a la familia de las lactonas macrocíclicas, y la EMA incluso ha determinado que este tipo de sustancias, aun estando siendo comercializadas a día de hoy, no hay datos suficientes sobre los daños que puedan tener a nivel de los diferentes ecosistemas. Por otro lado, aparecen una serie de vacíos, sobre todo vacíos regulatorios, cuando hablamos sobre todo de posible presencia de contaminantes en aguas. Cuando hablamos del agua, no hay monitorización ni de aguas subterráneas ni de agua potable en cuanto a la presencia de fármacos antihelmínticos. No se hacen estudios o hay muy pocos estudios relacionados con este tema. Y tampoco hay una normativa ambiental ni estándares de calidad en aguas ambientales cuando estamos hablando de presencia de residuos procedentes de fármacos antihelmínticos. Y finalmente, el desafío que a día de hoy, más conocido por nosotros, pero por nuestra trayectoria, es el desarrollo de las resistencias antihelmínticas. Pues bien, dentro de este contexto se encuentra Envirant. Envirant es una acción COST. Por lo tanto, dentro de Envirant estamos estudiando o estamos comenzando a estudiar, mejor dicho, la presencia de residuos ambientales procedentes de fármacos antihelmínticos y cómo van a impactar directamente en diferentes ecosistemas. Es bien sabido en este sentido que las lactonas macrocíclicas tienen un impacto negativo frente al el escarabajo pelotero. Y el escarabajo pelotero es parte muy importante del ecosistema del suelo, ya que presenta una serie de beneficios el hecho de que estos escarabajos descomponen lo que es la materia fecal del ganado y por lo tanto, gracias a esa descomposición de la materia fecal, se reduce la contaminación de los pastos. También reducimos las cargas parasitarias del ganado. ¿Por qué? Porque esas heces están más dispersas por el medio ambiente. Se favorece el aumento de la presencia de materia orgánica en el suelo, lo que también va a favorecer la calidad del agua e indirectamente algo que ya comenté anteriormente, las emisiones de gases de efecto invernadero. Gracias a que se aumenta también la fertilidad de los pastos. Y finalmente, bueno, pues también se mejora la aireación del suelo y se reduce la compactación. Es decir, son actores muy importantes estos escarabajos en todo este ecosistema y se están viendo directamente afectados sobre todo por las lactonas, porque además las lactonas se excretan prácticamente sin metabolizar directamente con las heces. Bien, ¿cuál es el objetivo de Enviral? Pues ahora explicaré un poco mejor lo que es la estructura, porque para aquellos que no estén relación o que no conozcan lo que son las acciones COST, no son proyectos de investigación como tal, sino que Europa, mediante las acciones COST, financia la creación de redes de investigadores que tienen pues un objetivo común. Entonces, se financian reuniones científicas, se financian estancias de investigadores a nivel europeo, pero también pueden participar investigadores de fuera de Europa. Financiamos también Training School, se hace formación y a día de hoy también, aunque no tengamos financiación propia, sí que como red de investigadores estamos diseñando diferentes estudios en conjunto y a día de hoy la acción COST está abierta para cualquier investigador que quiera formar parte de la misma. No tiene por qué ser investigador, sí, también pueden ser personas que trabajen en empresas, veterinarios, etcétera, siempre y cuando estén, bueno, pues interesados por la temática.
Por lo tanto, el objetivo de Envirant es crear una red para reunir a expertos en el campo de la medición de residuos antihelmínticos en el medio ambiente, así como el impacto de los mismos, y por lo tanto fomentamos el intercambio científico de conocimientos necesarios para reducir el uso de medicamentos antihelmínticos en el ganado, evaluar métodos nuevos y más sostenibles para controlar las infecciones y apoyar la aplicación de estas nuevas herramientas en el campo. Los objetivos científicos, de forma resumida, a día de hoy estamos haciendo una revisión tanto de la presencia de residuos, de estudios previos, pero también estamos revisando la metodología, tanto para la detección de estos residuos como para estudiar el impacto de los mismos. Y de esta forma determinar si hay algunas lagunas, hay algunas lagunas al respecto a ello para formular nuevas hojas de rutas y comprender la dinámica de los residuos. Además, a día de hoy estamos implementando un protocolo en el cual todo aquel grupo de trabajo que quiera participar, estamos describiendo una serie de guidelines para realizar protocolos estandarizados para recoger muestras ambientales en el campo, pero además estamos desarrollando un cuestionario que se realizará en las explotaciones al mismo tiempo que se realiza la toma de muestras para estudiar cuáles son los factores que se pueden asociar a esta presencia de residuos, es decir, factores relacionados con las prácticas ganaderas. Pues hablamos de frecuencia de tratamiento, número de animales, dosis, vía de administración, etcétera. Pero también vamos a tener en cuenta otros factores, como son los factores ambientales y factores relacionados con las características del suelo, que puedan favorecer la presencia de estos residuos en el medio ambiente. Y por otra parte, en paralelo, vamos a implementar estos nuevos métodos sostenibles en condiciones de campo en diferentes entornos europeos, teniendo en cuenta las necesidades del ganadero o las limitaciones a la hora de implementar los métodos en el campo. Otro de los objetivos es intentar agrupar todos estos datos previos relacionados tanto con la presencia de residuos como con la utilización de los fármacos en una serie de modelos matemáticos para determinar cuál es el beneficio de reducir estos fármacos o cuál es el riesgo, porque también podemos tener riesgo desde el punto de vista de la sanidad animal. Y finalmente, todos estos resultados se pretende que, bueno, pues sean de utilidad tanto para los responsables En la políticos como universidad y además investigadores, aplicar por ahí tampoco me conviene, porque como no para desarrollar nuevas estrategias a futuro. llegar hasta aquí, sí. Por favor, silencien los micros. Bien, esta es lo que es la estructura de la acción COST. Yo la estoy coordinando conjuntamente con Esmaros Sotirakis, que es la vice-chair, y la acción COST, esta estructura, bueno, comenzó en octubre del año 2024, estamos en el segundo año, tiene una duración de 4 años. Bueno, a día de hoy ya somos más de 300 personas involucradas dentro de la red, de casi 50 países, no solo de Europa, sino de todo el mundo. Y por supuesto, la red está abierta durante los 4 años para aquellas personas que deseen participar. Está dividido a la hora de participar, si alguien estuviera interesado, la red está dividida en los diferentes grupos de trabajo. Estos son los líderes de cada uno de estos grupos de trabajo. Si alguien quiere inscribirse, se tiene que inscribir a uno de estos grupos, al menos uno de estos grupos de trabajo. El grupo número uno versa sobre la detección de los residuos y los factores asociados a la presencia de residuos ambientales. El grupo de trabajo 2 está estudiando el impacto de estos residuos en diferentes ecosistemas. El grupo de trabajo 3 implementa en el campo lo que son las nuevas técnicas más sostenibles para el control de los parásitos. El grupo de trabajo 4 está trabajando en contacto directo tanto con veterinarios como con ganaderos para determinar cuáles son las necesidades y determinar también cuáles serían los mejores métodos sostenibles que se puedan aplicar en función pues, del sistema productivo. Y finalmente el grupo de trabajo 5
es aquel grupo que va a realizar los modelos matemáticos y poner un poco en números y estimar el riesgo y el beneficio de, el uso de estos fármacos antiparasitarios. Bien, tenemos también un grupo que es transversal, que es de comunicación y diseminación. Y bueno, esto en cuanto a Envirant, y como comenté anteriormente, Envirant no financia, o mejor dicho, las acciones COS no financian investigación, y para ello lo que es la investigación la estamos, propiamente dicha, la estamos llevando a cabo dentro del proyecto europeo SPARC, que SPARC son las siglas de Sustainable Parasite Control in Grazing Ruminants. Spark es un proyecto europeo, ya va a finalizar en febrero del próximo año, del año 2027. Aquí en España, bueno, pues el Instituto de Ganadería de Montaña es quien está liderando a nivel nacional y estamos también en colaboración con uno de los embajadores españoles, bueno, a día de hoy es el embajador que tenemos, que es con Sebastián Martín de Boviverso, que es un consultor veterinario y bueno, pues estamos trabajando de forma muy estrecha pues, con veterinarios y con ganaderos a la hora de implementar todos estos métodos sostenibles en el campo y es en relación pues también con lo que ha estado explicando Elora, pues el diagnóstico que estamos haciendo a día de hoy en con una muestra de tanque de leche en vacuno, pues es una de las actividades que estamos llevando a cabo. Bien, ¿cuál es el objetivo de Spark? Mejorar o implementar el control sostenible en el campo, reducir el uso de antiparasitarios, combatir la presencia de resistencias antihelmínticas y, al fin y al cabo, mejorar tanto la salud animal como la productividad de los ganaderos. Para ello, hemos creado o estamos creando una red de colaboración. Cada uno de los países, bueno, se me olvidó comentar que Spark está liderado por ILVO, que es una institución belga, y a día de hoy estamos creando una red a nivel Europa, pero lógicamente cada uno de los países participantes a nivel nacional, en la cual estamos incluyendo los ganaderos, veterinarios e investigadores, bueno, pues para poder implementar y dar a conocer pues todos estos trabajos. En concreto, Spark lo que es un proyecto Horizon, pero está dentro de lo que se llama gobernanza. Y el objetivo es no tanto investigar nuevas metodologías, sino que está muy, muy enfocado en la implementación a nivel de campo y en la transferencia del conocimiento científico a lo que es la sociedad. Por lo tanto, las actividades que estamos llevando a cabo son, lo primero, identificar lo que llamamos las buenas prácticas, que serían los métodos sostenibles. Estamos trabajando con granjas piloto y en estas granjas piloto en el campo, además de determinar las cargas parasitarias de los animales, también estamos analizando el nivel, la producción y ver si estamos mejorando de alguna forma pues, los rendimientos productivos con estos nuevos métodos. ¿No? Para ahora, para ello, bueno, estamos utilizando diferentes herramientas y algo que sí que voy a explicar ahora a continuación es pues una serie de herramientas que dentro de la página web de Spark, que la tenéis aquí, que es Worm Spark, pues son una serie de herramientas que son accesibles pues tanto para la comunidad científica como también para veterinarios y como para ganaderos. ¿No? Y el impacto, bueno, pues al final lo que buscamos es reducir este desarrollo de resistencias, conseguir que nuestra ganadería sea mucho más sostenible, mejorar la eficiencia productiva y, bueno, pues finalmente apoyar a esta transición más ecológica a la que estamos aspirando. Bien, bueno, es el esquema del proyecto en sí. En una etapa inicial hemos comenzado a crear esta red, a identificar posibles colaboradores, principalmente veterinarios y ganaderos. Hemos desarrollado y descrito estos nuevos métodos sostenibles, cómo aplicarlos, y toda esta información la estamos colgando en la página web de Spark. ¿M?
Entonces, ahora sí que me gustaría explicar lo que llevamos haciendo a día de hoy. Esta es la página web que podéis entrar y se puede elegir el idioma, ¿no? O sea que en español también es posible. Y hay un apartado que es centro de conocimiento y a partir de este centro de conocimiento podemos seleccionar qué queremos o qué información vamos a buscar en función del sistema productivo. Estamos hablando de vacuno, de ovino, de cabras y de carne o de leche. Una vez seleccionado, vamos a imaginar, por ejemplo, que seleccionamos vacuno de carne. A la izquierda vais a ver que podéis también elegir el idioma en el cual está esta información, la temática, que pueden ser técnicas alternativas, alternativas al uso de fármacos antihelmínticos, uso de fármacos antihelmínticos, diagnóstico, parásitos, resistencias, es lo que es la temática, y el formato. A día de hoy estamos subiendo diferentes guías incluso material que estamos produciendo desde nuestro grupo de investigación. De alguna forma estamos dando, o sea, favoreciendo, creando esta plataforma con todos los conocimientos que tenemos a nuestro alcance. Entonces, tenemos desde guías que hemos desarrollado para preguntas muy concretas, por ejemplo, bueno, veo aquí, mis animales están infectados por gusanos. Yo creo que esta guía es una traducción de otra anterior porque el término gusanos no lo usaríamos nosotras. Pero es cierto que algunas son guías elaboradas por nuestro grupo de investigación y otras es verdad que se han traducido a las diferentes lenguas de la Unión Europea. ¿Mm? Por ejemplo, aquí tenemos vídeos que hemos estado desarrollando, entrevistas que nos han hecho, webinars que hemos realizado también y algo que estamos pendientes de subir, pero que lo hemos hecho en colaboración con Sebastián, con Sebas. Es un podcast. A día de hoy hemos grabado cuatro episodios, pues hablando de la resistencia antihelmíntica, la problemática de la resistencia, cómo realizar un buen diagnóstico. Bueno, y es algo que continuaremos trabajando en ello y en breve comenzaremos a subir los podcasts a la página web de Spark. Bien. Además de este centro de conocimiento, hay una serie de herramientas que se pueden utilizar. A día de hoy se ha desarrollado lo que se denomina una web GIS. Una web GIS es una base de datos relacionados con diferentes temas y esos datos se van a distribuir en función de, bueno, en este caso, en función de un mapa a nivel europeo. Y en función de este mapa vamos a ver una serie de ejemplos, vamos a poder tener una serie de información relacionada con el número de animales, con los tratamientos, con los fármacos antihelmínticos que están disponibles en cada uno de los países de la Unión Europea, con datos de prevalencia. Entonces, aquí en esta web podemos seleccionar, por ejemplo, bueno, inicialmente podríamos determinar información de un determinado país que queremos obtener, bien relacionada en función de la especie animal, el parásito y el país. Y en este caso en concreto, bueno, pues simplemente indicamos, queremos conocer, por ejemplo, las cargas parasitarias. Veis que aquí el Mintos está marcado. Las cargas parasitarias de parásitos helmintos en la especie ovina en relación a parásitos de nematodos gastrointestinales en España. Y en este caso nos aparecería pues, el mapa de España y en oscuro en aquellas regiones en donde hay datos disponibles. Todos estos datos nosotras los hemos estado subiendo a lo que es la plataforma. Y bueno, pues nos indica en Castilla y León, por ejemplo, datos del año pasado, del año 2025. Se analizaron 60 animales, la prevalencia de infección a nivel individual fue del 92% y el número de granjas que se analizaron, pues en este caso fue muy bajo, fue de 3%. A nivel de granja, ¿cuál es la prevalencia? Pues 100%. Y también se incluye la referencia bibliográfica. Si bien estos datos, cuando los subimos en su día, bueno, como comentó Elora anteriormente, estamos actualizando a día de hoy
datos tanto de prevalencia de infección como de presencia de resistencia antihelmíntica. Entonces, en el momento que vamos teniendo datos reales, pues los vamos a ir subiendo a la plataforma, ¿eh? Entonces, es alimentando de alguna forma la plataforma para actualizar todos estos datos. Sí, claro, nosotros hemos actualizado con los datos que había disponibles bibliográficamente o preguntando a colaboradores, pero también esto está abierto para si alguien tiene datos y le gustaría participar de alguna forma, pues que contacte con nosotras. Otro de los análisis que podemos observar es, por ejemplo, la presencia de resistencias antihelmínticas, ¿eh? Si en vez de seleccionar parásitos helmintos seleccionamos resistencias antihelmínticas, un ejemplo que nos aparece aquí, pues en la Comunidad Autónoma de Andalucía, datos del Grupo de Córdoba, pues de nuevo, cuánto número de granjas se analizaron, 15 granjas, qué fármacos se analizaron en su día, pues tanto dentro de la familia de los bencimidazoles, se testó la presencia de resistencia al fenbendazol. Presencia de resistencia, sí. ¿Cuál es el nivel? Pues un 27%. Y en este caso son datos que están publicados y se incluye, por lo tanto, lo que es la referencia, pues para tener acceso a la publicación completa. ¿Mm? Y finalmente, otro de los ejemplos que podemos tener son los fármacos antihelmínticos que están registrados. Estos datos son a nivel de país, datos que hemos obtenido directamente del Vademécum. Pues a día de hoy, otro de los ejemplos, la familia de las lactonas macrocíclicas, ¿qué fármacos están comercializados? Pues doramectina, plinomectina, ivermectina, moxidectina y el número de formulaciones. Y la última herramienta que me gustaría incluir o explicar, que está también disponible dentro de la web, es lo que llamamos en inglés el basket of options o cesta de opciones, que es una serie de fichas en las cuales se describe de forma individual. Cada ficha está especializada en un tema concreto o en un método alternativo que queremos utilizar, pues, para un sistema productivo concreto. Entonces, si nos vamos a la cesta de opciones, filtrar página, vais a ver que a día de hoy hay 22 documentos. Y estos 22 documentos también se pueden seleccionar en función del sistema productivo. Es cierto que creo que la información está solamente en inglés. Esto sería, por ejemplo, bueno, esto sería todo lo que llamamos a día de hoy métodos alternativos a la utilización de fármacos antihelmínticos, que bien es cierto, son métodos que están descritos, pero que, por ejemplo, en algunos casos, pues, por ejemplo, en España no se van a aplicar, por ejemplo, la vacunación frente a parásitos del mintos, no hay vacunas comercializadas, por lo tanto, no lo vamos a aplicar. Pero sí que se describe, pues, cómo se puede hacer un manejo de pastos para reducir cargas parasitarias, diferenciar entre tratamientos selectivos y dirigidos, es decir, entre tratar a todos los animales del lote o solo de forma estratégica aquellos que pensemos que tienen menos cargas parasitarias. Control de los parásitos en función de la nutrición, mediante mejorando la nutrición o bien utilizando forrajes con actividad antihelmíntica. Existe también la posibilidad de control biológico mediante la utilización de hongos, de esporas que se administran en conjunto con el alimento. La vacunación, aunque en España no es viable, o incluso programas de selección genética que es otra forma también de seleccionar a los animales genéticamente resistentes a los parásitos. Bien, pues estas son la temática o las diferentes opciones que van a englobar estas fichas. Pues bien, estas fichas, esto es un ejemplo de una ficha, ciertamente, bueno, pues aquí se incluyen las especies para las que se puede aplicar, descripción de la ficha en inglés, pero ya si queremos ir un poco más allá, y como la inteligencia artificial pues ya ha llegado pues a todos los campos, pues también hemos desarrollado el bot, bueno, la traducción no sé si es muy exacta. Es una herramienta de inteligencia artificial en la cual en español se puede preguntar pues cualquier duda
relacionada con la temática de control de parásitos en mintos. Y esta inteligencia artificial toda la información la toma pues de todo este material con el que estamos subiendo a la página web de Spark. Y por ejemplo, aquí puse un ejemplo, pues tengo sospecha de infección en mi rebaño, ¿qué me aconsejas? Bueno, pues es ir, igual que con ChatGPT, pues se va creando un diálogo, pues de la misma forma, pues aquí lo podemos hacer dentro de la página web de Spark, pero sabiendo que toda la información pues procede de material científico que hemos estado subiendo a los diferentes grupos. Y bueno, ya finalizo simplemente para dar las gracias, pues sobre todo a toda la gente aquí presente. Comentaros que somos el grupo El Min Room. Nos podéis encontrar también en redes sociales, en Instagram, en Facebook. Estamos dentro de lo que es el grupo Entropía, que es el grupo de enfermedades tropicales y parasitarias de la Universidad de León. Y que, bueno, pues a día de hoy estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración y que incluso, principalmente en Enviran, si alguien estuviera interesado, pues se puede poner en contacto con nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Pues nada, muchas gracias María, porque ha pasado lo mismo que con el Hora, una exposición muy, 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 muy detallada donde se explica todo y donde, pues, aparte de tener unos colores, una infografía muy bonita, hay mucho curro, mucho, mucho, mucho curro detrás, sobre todo en el tema ese de los mapas del WebGIS y todo Sí. eso, eso tiene mucho trabajo. Mm. Así que, pues nada, a partir de ahora abrimos el turno de preguntas por si alguien tiene alguna pregunta, alguna cuestión que quiera realizar, la puede hacer de viva voz o a través del chat. Había aquí una pregunta, pues antes de que nadie diga nada, un compañero que entiendo que es veterinario, me consta que es veterinario, realiza una pregunta sobre la ivermectina. Pregunta, y yo creo que podéis responder cualquiera de las dos. Dice que en relación a la ivermectina hay una duda entre los ganaderos. ¿Hay alguna explicación de que Ivomec sea tan caro y el resto de marcas comerciales no cueste ni una décima parte? Dice, se habla de ivermectina barata, entre comillas, y de su menor eficacia. No sé si sabéis algo al respecto. Por aquí alguien, Marta le ha contestado por aquí preguntando que los medicamentos veterinarios no tienen un precio estipulado fijo o que... La verdad que yo, por mi parte, la verdad es que no ni lo sabía, así que mm, podría responder en base a mi opinión, pero la verdad que no sé si es una cuestión de la marca o de qué, pero bueno, en principio cuando se comercializa un fármaco, supongo que ha tenido que pasar una Claro. serie Listos. de pruebas y de eficacia. Lo único que igual puede cambiar son los excipientes y que la marca no Ujú. esté registrada. O Pero lo de temas la de menor patentes. eficacia, claro. Y lo de la eficacia, pues la verdad que, hombre, no debería. Eh, En En serio. Europa no debería, porque eso es verdad que si nos vamos a otros continentes, sí pasa, ¿eh? Que no tienen la formulación que se indica, no, después se hacen los análisis de las formulaciones y no es tal cual. Yo me iría también más por temas de patentes y sí que es verdad que hay mucha diferencia en el precio, pero cuando hablamos de familias de fármacos. Ujú. O sea, no tienen nada que ver un benzimidazol con una lactona, eso sí, sí que es Claro, cierto. Pero menor eficacia yo no lo esperaría. claro. Es más, bueno, en toda Europa, todos los biosimilares genéricos y todos esos fármacos que son de las mismas familias, lo único que varía son los excipientes y los ensayos son los mismos. Lo que decía en el comentario es que en España solo están regulados por precios negociados con el Sistema Nacional de Salud los medicamentos de uso humano. Y aparte también el IVA y el margen de libre comercio que hay entre unas comerciales veterinarias y otras hace que el precio se encarezca.
pero no es Ujú. porque sean menos eficaces, sino que hay ciertos tipos de combinaciones, porque, por ejemplo, sí que es cierto que igual tú me hablas de unas ivermectinas que están combinadas, por ejemplo, con closantel o con otro tipo de fármacos. Entonces es normal porque cambian los porcentajes de dosis, entonces no es igual. Pero igual dosis, igual formulación, igual porcentaje, lo único que cambia son los excipientes de un medicamento a otro. Mm. Gracias, Marta Marta. sabe bien que es farmacéutica. Sí. Sí, sí, sí. Nosotras somos veterinarios. Muy bien. No, 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 ha sido la explicación ha sido perfecta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algo que quiera decir? Yo sí tenía una preguntita para Elora. Cuando ha hablado de los marcadores genéticos, has dicho que para los benzimidazoles estaban muy bien estandarizados lo de las mutaciones y los codones, etcétera, pero que para las ivermectinas no, y que todavía eso se tenía un poco como que seguir profundizando en ese tema. O sea, sí, es que para las lactonas no existe un marcador genético, digamos, único Eso, o eso es lo que te general iba a que nos pre- permita, porque se ha visto que puede tener varias. Vale, esa era la pregunta, que es que cuando la habéis visto que salen distintas y que no hay ninguno que sea común a todos. Sí, de momento, mediante técnicas moleculares es que lo que se utiliza, o sea, se estudia frente a benzimidazoles. Claro. Sí, y lactonas, de momento por lo menos también nosotros lo que hacemos es in vivo. Ujú. Vale. Luis, Sí, yo comentar que en el tema de las lactonas macrocíclicas, por ejemplo, en benzimidazoles sí que se ha visto que es una mutación asociada a un gen. O sea, Mm. vale. una mutación en un gen. En el caso de las lactonas macrocíclicas, aparte se piensa que, o por los estudios que hay, que no solamente interviene un gen en el desarrollo de la resistencia, hay más de uno y además está más relacionado con los niveles de expresión del gen. Vale. Es decir, porque están relacionados con sistemas de detoxificación celular. Es decir, cuanto mayor sea la expresión de ese gen, de ese sistema de detoxificación, mayor capacidad tiene la célula de excretar el fármaco fuera de la célula y es la forma en la que se desarrolla la Ujú. resistencia. Mm. Entonces, no es tan sencillo a nivel molecular detectar las resistencias en las Claro, galletas. claro. ¿Qué me había visto? Aquí Luis Manuel Madeira pues ha contestado por el chat a algo que viene a decir básicamente lo mismo que acaba de decir Marta hace un ratito, que la eficacia no depende solo del principio activo, sino también del excipiente, en referencia a lo que hablábamos de la ivermectina barata y la ivermectina cara. Eh, si nadie no tiene más preguntas, yo también tenía cosillas con María porque me había llamado también la atención dentro del Environ se estaban hablando de establecer distintos métodos en Europa, como distintos protocolos, ¿no? Sí. Entiendo que eso también es dependiendo, porque claro, sabiendo qué parásitos son los que hay en cada una de las localizaciones, intentar adaptar esos métodos a cada uno de los sitios, ¿no? Mm. Lo que estamos haciendo a día de hoy es, vamos a intentar, porque esto tiene que ser con financiación propia, Claro, claro, hacer muestreos para determinar la presencia de estos residuos en el medio ambiente claro. y estudiar después su impacto y los factores que están asociados a la presencia de estos residuos. Entonces, lo que estamos describiendo a día de hoy son unas guidelines de cómo realizar los muestreos de muestras ambientales, es decir, Vale, cómo realizar vale, la vale. toma de muestras de suelo, de agua y de estiércol, que es lo que principalmente se va a realizar. Y por otra parte, a la vez que se recogen estas muestras ambientales, se va a hacer un cuestionario al ganadero y un diagnóstico coprológico, lógicamente, Ujú. para saber las cargas parasitarias para conocer, pues, cuál es el uso que hace el ganadero de estos fármacos, la Vale, frecuencia de uso, etcétera, porque lógicamente a mayor frecuencia, más residuos va a haber. claro. Eso por un lado. Entonces, estamos identificando a día de hoy qué grupos de investigación estarían interesados en participar en este muestreo conjunto, en este estudio conjunto, por un lado,
Y por otro lado, también estamos intentando identificar grupos que tengan experiencia y equipamiento para analizar las muestras. Ujú. Porque claro, nosotros como veterinarios sí tenemos mucha experiencia en ir a la granja a recoger las muestras, pero no tenemos el expertise de analizar esos residuos. Entonces, estamos Claro, trabajando en paralelo en estos dos grupos de trabajo para que un grupo que esté interesado en realizar detección de residuos sepa a quién puede mandar esas muestras, vale, identificar a qué grupo se pueden mandar esas muestras y a la vez vamos a intentar que también que los protocolos de detección de residuos sean lo más homogéneos posibles. vale, vale, vale. Ujú. Esa es Y, la idea. y otra preguntilla respecto al control biológico, el uso de las esporas, mm, eso más o menos, o no, más o menos, no lo sé. Nosotros que estuvimos en una sesión live y ese era Ajá. uno hace tiempo y vamos, tuve la suerte de estar con Jorge Lobo y vimos lo que hacían los residuos en los escarabajos, es que realmente les provoca malformaciones que le impiden deshacer las heces, oxigenar el Sí. suelo, se compacta y es ya la pescadilla que se muerde la cola, el suelo se empieza a acidificar, ya no es lo mismo, etcétera. Y el tratamiento con las esporas, nosotros fuimos incapaces de encontrar las esporas porque había una empresa australiana que las vendía algo Sí. así y son carísimas y no sé si A eso día de sí, hoy, yo sé que la empresa es australiana sí, estaba, al menos el año pasado, creo que ya fue el año pasado, estaba en proceso de registro del producto a nivel europeo. vale, vale. Entonces, claro, sí es cierto que si a lo mejor todavía no estaba comercializado en Europa en ese momento, pues claro, Sí, sí, pedirlo a Australia o no sé si claro, es de Australia o de eso fue Nueva hace unos Zelanda. años. Pero yo estuve hablando, de hecho, en un congreso con una persona de la empresa y pensaban que se iba a comercializar en poco tiempo en Europa y estar disponible en Europa. Vale, porque eran esporas de Dudintonia, ¿no? Sí, Es Dudintonia realmente. flagrans, creo que se Sí, llama. eso es, Vale. sí. Mm. Bueno, pues si nadie tiene más cuestiones, el enlace para el diploma lo he dejado ya en el chat. Ya sabéis, si habéis visto la publicidad, pues sabéis que la gente de la SOSEPA se lo podrá bajar de forma gratuita y las personas que no sean de la SOSEPA, pues exactamente, Alejandra lo acaba de poner otra vez aquí. Así que nada más. Simplemente, pues María y Elora, daros las gracias por participar en este webinar, contarnos vuestra experiencia y sobre todo lo de tanto Elora con los anti-aliasing y con el gestor sostenible como el tema del Environ y el Spark, que a mí me ha dejado loco, lo de ChatGPT de los anti-aliasing, eso me ha matado. Eso me ha dejado, eso me ha dejado loco. Así que nada más, simplemente pues daros las gracias por vuestra generosidad, por compartir este ratito con nosotros, ilustrarnos con vuestra sabiduría y que nos vemos ya mismo. Muy bien. Muchas gracias a Y todos. muchas Venga, gracias. muchas Uy, gracias, que paséis buena tarde. Lo gracias. Hasta Hasta mismo. luego. luego.